Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a qué capacitor debemos comprar en caso de que se dañe el capacitor que utiliza el compresor de nuestro aire acondicionado. En los comentarios siempre me preguntan qué capacitor comprar. ¿Puedo comprar uno de menor capacidad? Tengo uno más pequeño, o sea, tenía uno de 35 y tengo uno de 25. ¿Puedo colocarle este? Me preguntan, ¿puedo colocarle uno mucho más grande para que el capacitor dure más? O sea, no se dañe. Estas son dudas que aclararé en el transcurso de este video. Y también te diré qué ocurre cuando colocas cada uno de estos capacitores en un equipo de aire acondicionado. O sea, en el compresor de un equipo de aire acondicionado. Al colocar un capacitor de menor tamaño, tenemos un compresor el cual utiliza un capacitor de 35 microfaradios y necesitamos colocarle el capacitor nuevo, pero tenemos en nuestro poder uno de 25 microfaradios. ¿Y qué pasa si colocamos ese? En ese caso, el compresor trabajará como si tuviese un capacitor deficiente, o sea, un capacitor casi dañado, pero estando el capacitor nuevo, porque es de menor capacidad. O sea, al momento de que el compresor va a intentar arrancar, es muy probable que no lo logre. Y luego de varios intentos, este logre arrancar. Al momento de que logra arrancar y trabaja, el arranque, el torque de arranque que este compresor va a tener cuando arranca, va a ser un torque de arranque débil, por debajo de lo normal. Aparte de esto, sus revoluciones internas van a disminuir un poco. Todas estas cosas van a hacer que la bobina del compresor aumente su temperatura y se dañe. Esto puede dañarse a mediano plazo, largo plazo. Es indefinido el tiempo exacto en el cual se va a dañar, pero se puede dañar. Y también el capacitor se va a dañar en un tiempo menor, porque no es el capacitor adecuado para ese compresor. Esto es lo que ocurre cuando un capacitor es de menor tamaño. Ahora bien, colocamos un capacitor mucho más grande, o sea, necesita uno de 35 o 30 y colocamos uno de 50 microfaradios, con la idea de que este capacitor, por ser de mayor capacidad, va a durar mucho más. Esto es falso. El capacitor no va a durar mucho más. De hecho, el tiempo de durabilidad de ese capacitor se va a acortar. No es el capacitor indicado para ese compresor. El compresor va a arrancar, pero va a arrancar con un torque de arranque por encima de lo normal. Va a arrancar con mucha fuerza y va a tener un poco más de revoluciones internamente. Este compresor también va a recalentar su bobina más de lo normal y a un tiempo determinado el compresor va a dañarse, o sea, va a durar menos de lo que debería de durar este compresor. Muchas personas dirán, de los que están acá viendo, yo he instalado capacitores más grandes a compresores y esto ha trabajado bien. Sí, el compresor va a trabajar, pero no va a trabajar bien. El compresor en un momento determinado va a dañarse mucho antes de lo que debería de dañarse con su capacitor original, o sea, con el tamaño adecuado. ¿Qué podemos modificar en un capacitor? En un capacitor podemos modificar el voltaje. El voltaje puede ser igual al voltaje que tenía el capacitor anterior o mayor. En ese punto no va a haber problema con el equipo, no le va a causar ningún daño. Ni tampoco se va a dañar el capacitor porque indique que su voltaje es mayor al capacitor que tenía anteriormente ese compresor. Lo que no debemos hacer es colocar un capacitor que indique un voltaje menor al cual trabaja el equipo. ¿Por qué? Porque este capacitor, al trabajar en un voltaje, o sea, al indicar que viene para un voltaje menor al que trabaja el equipo, se dañaría inmediatamente. Pero el capacitor de mayor tamaño va a hacer que el compresor en un momento determinado, a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo, se dañe. La persona que le cambió ese capacitor no se va a dar cuenta que al transcurso de un año el compresor se dañó, o si se dañó no le va a atribuir el hecho de que se dañó porque tenía un capacitor más grande.
debemos de colocar el capacitor igual al que tenía el compresor. O sea, si el capacitor es de 35 microfaradios, colocamos un capacitor de 35 microfaradios. En los compresores modelos viejos, anteriormente, se acostumbraba a aumentarle 5 microfaradios cuando se reemplazaba un capacitor. Pero esta práctica de aumentarle el microfaradiaje tenía un problema. Llegaba un técnico, veía el capacitor era de 25, lo reemplazaba por uno de 30. Luego que este de un tiempo determinado se dañaba, llegaba otro técnico, veía el capacitor de 30 y lo reemplazaba por 5 más y ya le iban 10 microfaradios. Esto le hacía daño al compresor porque a medida que le iban reemplazando los capacitores, le iban aumentando 5 microfaradios. Y en realidad no es necesario aumentarle 5 microfaradios. Se puede hacer en compresores modelos viejos, en compresores reciprocantes que ya están muy deteriorados, o sea, que tienen muchos años funcionando. Se le pueden aumentar 5 microfaradios para darle un poco más de fuerza al arranque porque ya su bobina está debilitada. Pero no es recomendable reemplazar un capacitor por uno más grande. Se debe colocar el capacitor del mismo tamaño que tenía el compresor. Puedes aumentarle el voltaje como te dije anteriormente, pero no el microfaradiaje, ni tampoco por debajo, sino el que lleva. Si no tienes el capacitor exacto, puedes sumar dos capacitores. Yo he realizado un video anteriormente donde explico cómo sumar capacitores y dejaré el enlace por acá o en el primer comentario. ¿Cómo se suman capacitores? Normalmente la durabilidad de un capacitor no la determina que sea de mayor tamaño. La durabilidad de un capacitor la determina que este capacitor sea el adecuado para el equipo, que este capacitor no haya sido guardado en sitios húmedos, que este capacitor no esté en presencia de variaciones de voltaje mientras está trabajando. Estas variaciones de voltaje generan daños al capacitor. Que el capacitor no esté a una temperatura por encima de lo que debería estar, a una temperatura muy elevada, porque esto también daña al capacitor en un periodo de tiempo menor. Todas estas cosas dañan los capacitores. La frecuencia del voltaje al momento en que está trabajando, si varía mucho porque haya problemas en la red eléctrica, también puede hacer que el capacitor se dañe. Y estas cosas se evitan colocándole un protector de voltaje a un equipo de aire acondicionado para evitar que al momento de que haya una variación de voltaje, este siga trabajando de forma continua. Otro factor que también daña los capacitores con mucha facilidad es la temperatura, que sea demasiado alta, que sea mayor a la que el capacitor viene para soportar. Esto puede generar que el capacitor se dañe con más frecuencia, pero es solo un factor más que ayuda a que el capacitor se dañe. También te he hablado referente a los capacitores de los motores ventiladores. En este caso he dejado un video, ya he realizado un video donde hablo referente a los capacitores de los motores ventiladores. ¿Qué pasa si le aumentamos una pequeña cantidad al microfaradiaje que llevan estos capacitores? Te dejaré el video también acá al finalizar este. Y te invito a que por favor te suscribas al canal, dándole clic al botón que dice suscribir y luego a la campana que está a un lado, seleccionando recibir todas las actualizaciones de este canal. Para que cada vez que yo subo un nuevo video te llegue una notificación y pase a verlo. También a que le des un like y lo compartas en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tu Telegram, en tu Facebook, en cualquier red social. Compartas este video para que le llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.